Bajo el mar se han encontrado cosas que no deberían existir, estructuras imposibles que parecen hechas por alguien o algo, animales que desafían toda lógica evolutiva, sonidos que nadie ha podido explicar y objetos que simplemente no encajan con nuestra historia. Hay hallazgos que nadie debería ver, pero que una vez los conoces, algo en ti cambia. Se quedan ahí, rondeando tu mente, como si quisieran decirte algo. Lo que yace en las profundidades no es solo desconocido, es profundamente inquietante. Algunos científicos han intentado explicarlos, pero hay quienes desearían que nunca hubieran salido a la luz, porque en el fondo del océano hay cosas que no deberían existir. Soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Hoy te voy a mostrar los hallazgos más misteriosos, perturbadores y reales que se han encontrado en las profundidades del mar. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar la única grabación real que existe de un fenómeno submarino tan extraño que incluso la NASA se interesó en su origen. Y créeme, muchos aseguran que ese audio jamás debió hacerse público. Ahora sí, empecemos. Comenzamos con uno de los hallazgos más recientes y desconcertantes del mundo marino. A más de 1000 metros de profundidad en la costa de Canadá, un grupo de investigadores descubrió algo que jamás imaginaron encontrar: un volcán submarino aparentemente inactivo, completamente cubierto por lo que parece ser huevos gigantes. Y no hablamos de cientos ni de miles. Se estima que hay más de 1 millón de estos huevos dispersos a lo largo del cráter y sus alrededores. El hallazgo dejó perplejos a los científicos. Cada cápsula podía medir hasta 20 centímetros, lo que los convierte en algunos de los huevos más grandes registrados en el océano. Y lo más inquietante es que aún no se sabe con certeza de qué especie es o qué especie lo puso ahí. Algunos creen que podría ser una especie de raya de las antiguas profundidades, pero hasta ahora las pruebas genéticas no han sido concluyentes. Lo que sí saben es que el calor del volcán proporciona el ambiente perfecto para la incubación, creando así un verdadero hospital natural para las criaturas desconocidas. Este lugar ha sido bautizado como el criadero volcánico y podría esconder especies que aún no conocemos. Este descubrimiento no solo plantea las nuevas preguntas sobre el funcionamiento del ecosistema marino profundo, sino que también nos recuerda cuán poco sabemos del 70% del planeta cubierto por agua. Nuestro siguiente hallazgo parece sacado de un sueño febril de un arqueólogo, pues se encontraron locomotoras antiguas descansando en el fondo marino. En el año 1985, buzos frente a la costa de Nueva Jersey, en Estados Unidos, se toparon con un cementerio de trenes del siglo XIX, dos locomotoras a vapor de la década de 1850 que yacían oxidándose en el lecho marino. No existían registros históricos de trenes perdidos en esa zona, ni siquiera constancia de la fabricación de ese modelo exacto de locomotora, lo que volvió el descubrimiento doblemente misterioso. Entonces, ¿cómo acabaron estas máquinas en el fondo del mar? Los historiadores no lo saben con certeza, pero tienen algunas teorías. Tal vez cayeron por accidente desde una barcaza durante una tormenta, o quizás fueron arrojadas deliberadamente por la tripulación de algún barco de carga para aligerar el peso y evitar un naufragio en mares embravecidos. Sea cual sea la verdad, las locomotoras se encontraron sorprendentemente bien conservadas bajo el agua, salvo el óxido superficial, y hoy son el insólito sitio de buceo para exploradores submarinos curiosos. Este cementerio de hierro bajo las olas nos recuerda que el océano esconde capítulos olvidados de la historia humana, congelados en el tiempo y el silencio abisal. Si te fascinan los misterios ocultos bajo la superficie y todo lo que la ciencia aún no puede explicar, suscríbete a este canal, porque lo que viene va a desafiar tu forma de ver el océano, y créeme, las revelaciones más perturbadoras están al final. En el año 1900, unos buceadores que exploraban un naufragio romano cerca de la isla griega de Anticitera hallaron un objeto irreconocible, corroído tras siglos bajo el mar. A simple vista era un solo trozo de bronce cubierto de incrustaciones, pero al revelarlo, reveló engranajes finamente calibrados. ¿Qué eran esos artefactos? Los científicos quedaron atónitos, pero resultó ser un complejo mecanismo astronómico del siglo I a.C., aclamado hoy como la primera computadora analógica de la historia. Este aparato podía calcular posiciones de planetas y eclipses con una asombrosa precisión. Su existencia fue un enigma, ya que implicaba un nivel de tecnología que no se vería nuevamente hasta al menos 14 siglos después. Entonces, ¿cómo es posible que los antiguos griegos construyeran un dispositivo tan adelantado a su época? Ese misterio
pero perduró décadas, mientras arqueólogos y relojeros estudiaban más de sus 30 ruedas dentadas internas. Hoy sabemos bastante de su funcionamiento, pero sigue habiendo debates sobre su origen exacto y los genios que lo concibieron. Lo que no tiene discusión es lo extraordinario del hallazgo, una máquina del tiempo que nos muestra que bajo el mar duermen tesoros históricos capaces de reescribir lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. El siguiente descubrimiento nos lleva a reflexionar si todas las grandes ciudades de la humanidad están realmente registradas en los libros de historia. En el año 2001, oceanógrafos que cartografiaban el fondo del Golfo de Cambay, costa oeste de la India, detectaron algo inesperado. Hallaron estructuras y objetos bajo los sedimentos que no parecían naturales. Al investigarlos, emergieron restos de lo que parecían ser construcciones humanas antiguas, que estaban dispersas en una área muy extensa. Se recuperaron piezas de esculturas, cerámicas, posibles cimientos e incluso restos humanos y muebles de madera. Las pruebas iniciales sorprendieron a todos. Un fragmento de madera encontrado entre las ruinas arrojó una edad estimada de 9500 años. De confirmarse esto, significaría que esta misteriosa ciudad submarina se remonta a una antigüedad inimaginable, es decir, anterior a cualquier civilización conocida. Algunos arqueólogos entusiastas postularon que podría tratarse de la ciudad más antigua jamás encontrada, una especie de Atlántida de la India, que fue tragada por el mar al final de la última glaciación. Entonces surge la pregunta, ¿es realmente una ciudad planificada por el ser humano? ¿O podrían ser restos arrastrados desde asentamientos posteriores por ríos y tsunamis? Hasta la fecha, los estudios continúan comparando artefactos y analizando el contexto geológico para determinar la verdadera edad y la naturaleza de este sitio sumergido. Sea cual sea la respuesta final, la posibilidad de una metrópoli prehistórica oculta bajo el mar alimenta la imaginación y nos recuerda cuán poco conocemos de nuestro propio pasado en las costas hundidas. Desde tiempos medievales, marineros aterrados narraban historias de monstruos tentaculares capaces de hundir barcos, como el famoso Kraken en las leyendas nórdicas o los pulpos colosales dibujados en los mapas antiguos. Durante siglos se pensó que eran exageraciones mineras, hasta que la ciencia moderna comprobó que algo real inspiraba esos cuentos, y ese algo es el calamar gigante, un animal esquivo de las profundidades que hasta hace muy poco lo habíamos visto con vida. Sus cadáveres aparecían esporádicamente en las playas, pero filmarlo en su hábitat era un sueño casi mítico para los científicos. Pero finalmente, en el año 2002, un equipo japonés logró las primeras imágenes en video de un calamar gigante vivo a casi 900 metros de profundidad. La criatura medía alrededor de 8 metros de longitud, revelando sus enormes ojos y tentáculos con ventosas dentadas. Por primera vez pudimos admirar el verdadero monstruo marino en acción, un depredador elegante y misterioso que emerge de la oscuridad abisal. Desde entonces se han registrado otros avistamientos, incluso en el año 2019 se grabó uno en el Golfo de México, la primera evidencia en aguas de Estados Unidos. Estos calamares pueden alcanzar tamaños descomunales, se estima que algunos superan los 12 metros y permanecen en zonas muy profundas, donde la luz no llega. A medida que descendemos en nuestra lista, las escenas se vuelven mucho más oscuras y mortales. Imagina un lugar en el fondo del mar tan letal que ninguna criatura que entre en él logra salir con vida. No es una trama de una película de terror, es un fenómeno real apodado como el jacuzzi de la desesperación. Se trata de una piscina submarina de salmuera tóxica descubierta en el año 2015 a casi 1000 metros de profundidad en el Golfo de México. Visualmente es como un lago dentro de un océano, o sea, una cuenca circular de unos 30 metros de diámetro por 3 a 4 metros de profundidad, con fluidos tan densos que forman una capa separada del agua marina normal. Las condiciones en esta poza son extremas. El agua en su interior es 4 veces más salada que el agua del mar corriente, cargada de metano y sulfuro de hidrógeno, y con una temperatura inusualmente cálida de 19 grados Celsius. Esta combinación crea un cóctel letal. Cuando los ROVs, es decir, vehículos operados remotamente, exploraron el sitio, encontraron en el fondo de la piscina tapizado con cangrejos, peces y otros animales muertos encurtidos por la sal. Cualquier criatura marina que sin querer cruce el borde de este lago tóxico sufre un shock osmótico y químico. La sal muera satura sus células y el sulfuro de hidrógeno los envenena. En segundos pierden la vida y sus cuerpos se conservan en la salmuera densa. Pero solo unas pocas formas de vida extremófilas, como ciertos mejillones y bacterias, logran prosperar en los márgenes de la piscina, alimentándose de los químicos que tiene. Es como un ecosistema alienígena dentro de nuestro propio planeta.
La escena es a la vez fascinante y escalofriante. Las paredes de la piscina están recubiertas de minerales rojos, amarillos y blancos, y por sus bordes de salmuera derramándose, crea como una pequeña cascada submarina. Parece un paisaje de otro mundo, un lago de la muerte en medio de la vía oceánica normal. Los científicos creen que estas pozas se forman donde antiguos depósitos de sal subterráneos resuman hacia el lecho marino, disolviendo minerales y creando estas trampas mortales naturales. Irónicamente, la apodaron jacuzzi porque su alta salinidad hace que el agua sea cálida y burbujeante, pero desde luego es un baño en el que nadie quisiera sumergirse. Sin duda, uno de los lugares más perturbadores encontrados bajo el mar. Entramos ahora en el podio de lo más extraño bajo el mar y lo hacemos desde la mano de un hallazgo que hizo volar la imaginación de muchos cazadores de misterios. En junio del año 2011, un equipo sueco de buceo y exploración llamado Ocean X buscaba tesoros de un naufragio en el fondo del mar Báltico, cuando el sonar de su barco mostró una figura inusual en la pantalla. A 87 metros de profundidad reposaba un objeto o formación con forma circular de unos 60 metros de diámetro que rodeaba a un enorme platillo volante aplastado. La estructura tenía un aspecto totalmente diferente al lecho rocoso circundante e incluso parecía haber dejado atrás de sí una especie de estela o huella de arrastre en el fondo marino, como si hubiera aterrizado o deslizado allí a otra posición. No tardó en ganarse un nombre acorde a su misterio: la anomalía del mar Báltico, también apodada como el ovni del Báltico. Este descubrimiento desató titulares y especulaciones sensacionalistas. ¿Sería acaso un platillo extraterrestre estrellado bajo el mar? Ufólogos entusiastas señalaron que su silueta redondeada le recordaba al halcón milenario de Star Wars. Otros teorizaron que podría tratarse de un dispositivo bélico secreto de la Segunda Guerra Mundial, tal vez una base nazi hundida o un antiguo bloqueador antisubmarino soviético. La atención mediática fue tal que Ocean X regresó al sitio varias veces con los buzos y ROVs para tomar fotografías y muestras. Allí reportaron que la anomalía tenía una superficie rocosa extraña, con surcos y formas casi arquitectónicas y que interferían con sus equipos electrónicos, lo que algunos interpretaron como el efecto tecnológico de un objeto alienígena, aunque también podría ser simple mala conexión eléctrica por la profundidad. A medida que se reunían más datos, la explicación mundana ganó mucha fuerza. Geólogos marinos analizaron fragmentos y señalaron que lo más probable es que sea simplemente una formación rocosa natural poco común. Podría ser un afloramiento de roca sedimentada arrastrado por glaciares en la última era del hielo. Recordemos que el Báltico fue esculpido por glaciaciones, cuyo peculiar perfil champiñón aplastado se debe a la erosión diferencial. De hecho, se identificó cerca una segunda formación similar más pequeña, sugiriendo un proceso geológico a escala local. Hasta ahora, nada de tecnología alienígena ha aparecido en las muestras, pero la imagen del sonar de ese círculo perfecto en las gélicas oscuras aguas nórdicas sigue alimentando la fantasía popular. El océano profundo es básicamente un laboratorio de la evolución más extravagante, donde la falta de luz y la precisión extrema han dado lugar a seres tan extraños que desafían nuestra imaginación. A medida que la tecnología de la exploración avanza, sumergibles, robots, cámaras remotas, hemos comenzado a vislumbrar estos monstruos marinos genuinos que antes solo podían imaginarse. Y lo que hemos visto es tan sorprendente como aterrador. Por ejemplo, el pez barrón o bluefish, que se volvió famoso por su aspecto derretido y gelatinoso. Vive en las profundidades abisales y normalmente tiene una forma normal allí, pero al sacarlo a la superficie su cuerpo se deforma por el cambio de presión, dándole esa apariencia monstruosa. Durante mucho tiempo nadie lo había visto vivo en su entorno. De hecho, muchas de estas criaturas se conocen solamente porque a veces aparecen en las redes de pesca de profundidad como visitantes involuntarios de un mundo oscuro. Tenemos también al tiburón duende, un tiburón de las profundidades con un hocico alargado y mandíbulas retráctiles que lanzan hacia adelante para atrapar presas, una visión sacada de pesadillas prehistóricas. O el calamar colosal, primo aún más corpulento del calamar gigante, con ganchos afilados y con tentáculos, del que solo se han encontrado unos pocos ejemplares en la Antártida, incluyendo uno de 10 metros con los ojos del tamaño de pelotas de fútbol, lo más grande del reino animal. Y ni hablar de los peces linterna y de otros bizarros luminosos. Casi todos los animales de las profundidades producen luz bioluminiscente, lo que significa que en la oscuridad abisal hay destellos y brillos constantes, como el cielo estrellado invertido. Algunos lo utilizan para cazar, como el célebre pez
rape o abisal o pez pescador, que atrae curiosas presas con su bombilla frontal para devorarlas con sus fauces llenas de dientes largos y puntiagudos. Otros, como los ángeles marinos, unas babosas gelatinosas con alas, brillan delicadamente mientras flotan, aunque esconden hábitos depredadores. Lo espeluznante es que cada año los científicos descubren nuevas especies en el fondo marino, y muchas parecen sacadas de ciencia ficción. Hace poco se filmó por primera vez al pez de cabeza transparente, cuyos ojos tubulares verdosos pueden rotar dentro de un cráneo transparente, una adaptación para captar la bioluminescencia de sus presas. También existen gusanos que se alimentan de huesos, camarones ciegos en aguas sulfurosas, medusas gigantes con campanas del tamaño de un humano y otras criaturas que nos hacen cuestionar los límites de la vida. Muchas de estas especies solo han sido vistas una o dos veces o a través de cámaras remotas. Cuando por fin las vemos, nos damos cuenta de que las auténticas criaturas de pesadillas han estado siempre en nuestro planeta, ocultas en las fosas oceánicas. Y quizás lo más inquietante de todo, por muy raros que se vean estos seres, son reales y son palpables. El Bluefish y compañía muestran que los monstruos existen, aunque no como los mitos, sino como animales adaptados a entornos extremos. Puede que nos acechen a nosotros, pero en su mundo de tinieblas ellos son los reyes. Contemplar sus rostros extraños, muchas veces sin ojos, con dientes afilados y formas gelatinosas, es fascinante y perturbador a la vez. Y nos recuerda que hemos explorado menos del 20% del fondo marino, y quién sabe qué otras criaturas aguardan por ser descubiertas en el abismo marino. Hemos llegado al final de nuestro conteo y para el puesto número 1 reservamos un misterio oceánico que mantiene su aura enigmática hasta el día de hoy. No se trata de un objeto visible ni de un monstruo con tentáculos, sino de algo mucho más inquietante. Un sonido tan poderoso y desconocido que, cuando fue detectado, dejó perplejos a los científicos y desató especulaciones sobre una criatura gigante oculta bajo el mar. Se le conoce simplemente como el Bloop. En el año 1997, sensores submarinos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registraron un ruido fuertísimo de baja frecuencia en el Pacífico Sur, cerca a la costa de Chile. De escucha, hidrófonos instalados a miles de kilómetros entre sí, captaron la misma señal, lo que indica que su origen fue increíblemente potente. Para que un sonido se oiga a más de 5.000 kilómetros de distancia, la fuente debe ser descomunal. El Bloop, bautizado así por el peculiar perfil que mostraba en el espectrograma, era un rumor muy por debajo del rango audible humano, casi ultrasónico, que subía ligeramente el tono en unos minutos y luego desaparecía. Los expertos confirmaron que no se parecía a ningún sonido típico conocido de actividad volcánica o sísmica submarina. Tampoco coincidía con ruidos de maquinaria humana, como los submarinos, y menos aún con llamadas de ballenas conocidas. En resumen, era único y naturalmente. Cuando tienes un sonido único y colosal proveniente de las profundidades, las teorías no tardan en aflorar. ¿Qué lo produjo? Hubo quienes sugirieron explicaciones muy triviales, quizás un enorme iceberg fracturándose o rozando el fondo, los llamados criosismos. Pero durante varios años esa certeza no llegó, así que la imaginación voló libre. Algunos se preguntaron si sería el canto de una criatura marina gigantesca desconocida para la ciencia. Después de todo, los animales más ruidosos del planeta son las ballenas azules, y el Bloop lo superaba en potencia con creces. ¿Podría haber algo aún más grande que la ballena azul emitiendo sonidos en las profundidades? Biólogos señalaron que no conocemos todas las especies de calamares o cetáceos. Incluso se barajó la posibilidad de un calamar colosal comunicándose, aunque los calamares no emiten sonidos que se sepa. En resumen, el Bloop se convirtió en una leyenda contemporánea de los misterios del océano, pero la ciencia persevera y con el tiempo reuniría todas las piezas del rompecabezas. Entre el año 2005 y 2008, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos desplegó más hidrófonos cerca de la Antártida y captó eventos sonoros muy similares al Bloop. Finalmente, los expertos anunciaron una conclusión satisfactoria. El Bloop no fue un animal, sino el resultado de un gigantesco iceberg rompiéndose y desprendiéndose de una plataforma de hielo en la Antártida. La frecuencia y características encajaban con los enormes bloques de hielo resquebrajándose, fenómeno que tristemente es cada vez más común con el calentamiento global. Aquello explicaba la magnitud. La energía liberada por un iceberg partiéndose puede ser titánica, suficiente para propagarse a través del océano. Entonces, caso cerrado, oficialmente sí, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos da por resuelto el misterio del
bloop como origen glacial, respaldado por sus datos. Sin embargo, en el imaginario colectivo, el bloop sigue provocando escalofríos. Pensar que hubo un momento en el que contemplamos la existencia de un ser abisal descomunal nos confronta con lo poco que sabemos del océano, y aunque esta vez el monstruo resultó ser de hielo, la lección está dada, pero aún quedan misterios bajo el mar esperando explicación. Solo hemos explorado alrededor del 20% del fondo marino, así que el bloop bien puede no ser el último enigma oceánico que nos quite el sueño. Después de todo, como hemos visto a lo largo de este video, nuestro mundo submarino guarda secretos tan antiguos y extraños y perturbadores que rivalizan con la mejor ciencia ficción. ¿Te atreves a seguir explorando? La próxima gran sorpresa del océano puede estar a tan solo un sonido o a un susurro en la oscuridad de la distancia. Hay algo en el fondo del mar que no solo desafía a la ciencia, también nos desafía a nosotros mismos. Cada descubrimiento bajo el océano, ya sea un animal que nunca hemos visto, una estructura que no debería estar ahí o un sonido sin explicación, nos obliga a reconocer una verdad incómoda. La mayor parte del planeta sigue siendo un misterio. Vivimos en una era de satélites, inteligencia artificial y exploración espacial, y sin embargo seguimos sin saber qué ocurre en el 80% del lecho marino. Nos obsesiona lo que hay en otros planetas, en otras galaxias, pero rara vez miramos hacia abajo, hacia lo que hay en casa. Tal vez porque lo que hay allí abajo no solo es desconocido, es profundamente ajeno, y en cierta forma nos incomoda porque el mar no está vacío, está lleno de vida que no conocemos, de restos de nuestra historia que olvidamos y de cosas que aún no tienen nombre. Y tal vez por eso preferimos no mirar con demasiada profundidad, porque mirar al océano es como mirarnos a nosotros mismos desde afuera, ver todo lo que hemos ignorado, todo lo que no controlamos, todo lo que no entendemos, y entender, incluso hoy con toda nuestra tecnología, seguimos siendo muy pero muy pequeños. Hay algo profundamente humano en buscar respuestas en el abismo, pero también hay algo profundamente sabio en reconocer que aún no las tenemos todas. Tal vez por eso los descubrimientos más inquietantes no son solo los que muestran monstruos o ruinas, sino los que nos recuerdan cuán poco sabemos y cuán grande es el misterio que nos rodea. Gracias por acompañarme en esta travesía hacia lo profundo de lo desconocido. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo de cuando comenzaste a ver este video, porque hay cosas que una vez que se saben, ya no pueden olvidarse. Soy Paula Machado y recuerda que este es mi canal La Neurona Curiosa, y nos vemos en el próximo video. Para cerrar este video, quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia, misterio y salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportarlo.